¿Cómo explicar el fenómeno social del reparto, el cubano, esa variante, era variante que expresión musical? Bueno, gracias por esta mesa. Yo creo que hace mucha falta. Me parece que lo primero que hay que decir es que hablar del reparto es un acto político en sí mismo, de un valor político que me parece importante precisamente porque es una expresión, y lo mismo pasaba con el reggaetón, que entendíamos como que, bueno, eso no tiene valor, no vale la pena hablar de eso, o es algo risible, o es algo que da vergüenza, y entonces se ha evitado, digamos, un tema que no hemos logrado resolver del todo, aunque ha habido espacios de debate que se han organizado, pero me parece que en un espacio como este era importante y es muy importante tocar el tema, aun cuando pueden existir personas que todavía piensen que, bueno, ¿por qué no dedicarle la mesa a otras cosas más valiosas? Pero realmente hay que partir de un elemento que la misma investigación lo devela. Tiene un peso extraordinario en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo puede haber algo que tenga ese peso y ese posicionamiento en el gusto y en las prácticas culturales de los cubanos y las cubanas, del cual no estemos hablando lo suficiente desde los medios, desde la institucionalidad y también desde la investigación? En ese sentido, nosotros en los últimos tiempos nos hemos estado acercando más al fenómeno y tenemos algunos estudios, algunas investigaciones que pueden ser, yo creo, útiles, ¿no?, en ese sentido y en esa dirección. A mí me parece que lo primero es partir de que no nos sirve ni demonizar el reparto, ni tampoco ensalzarlo de una manera acrítica. Creo que esa no debe ser la postura que debemos tener porque precisamente no nos ayuda en esa dirección. Ahora, al mismo tiempo hay que entender cuáles son las causas de ese rechazo y partir de ahí, ¿no? ¿Cuáles son las causas de ese rechazo? Bueno, inevitablemente hay que decir que existen elementos que pudieran considerarse negativos en estas expresiones, no son exclusivas del reggaetón o el reparto, pero sin duda se manifiestan con determinada fuerza en estas expresiones, y si además las analizamos desde el punto de vista, bueno, de la política cultural, de los valores humanistas de nuestra sociedad, de nuestro proyecto de sociedad, pues más aún encontramos elementos que son preocupantes, ¿no? Porque uno cuando analiza el discurso predominante en las canciones, en las letras, no solo en las letras, porque es un género que tiene un discurso audiovisual, más allá que un discurso musical estrictamente. Es decir, es un género que transmite sus mensajes, sus valores de muchas maneras y no solamente mediante la escucha. Entonces, el baile, por ejemplo. El baile también, etcétera. Entonces, cuando nosotros analizamos, se hace evidente que el discurso predominante es el del sujeto o el hegemón masculino que afirma su superioridad porque tiene más mujeres, o porque tiene más bellas mujeres, o porque tiene más dinero, o porque tiene más bienes materiales, o porque tiene más éxito, o porque tiene más popularidad, e incluso a veces porque hay un discurso también de la capacidad de imponerse de manera violenta, ¿no? Entonces, cuando analizamos ese discurso con respecto a estos otros valores, vemos que, bueno, no necesariamente es algo positivo, es algo que desearíamos. También tenemos que tomar en cuenta de que, como bien se estuvo diciendo, tiene expresiones de vulgaridad, tiene un lenguaje sexual muy explícito en muchas ocasiones, que entonces genera ese rechazo. Ahora, dicho esto, hay cosas que le criticamos al reggaetón que no necesariamente serían criticables, y que hay veces que cuando se las criticamos en realidad estamos reproduciendo una postura a veces elitista, a veces de incomprensión, a veces intolerante, a veces incluso hasta racista, porque tenemos que tomar en cuenta de que el racismo es un fenómeno que está en nuestra sociedad, y estas expresiones nacen de grupos sociales racializados, subalternizados, y entonces todas estas tensiones desde el conservadurismo social también pueden estar presentes en la crítica al reggaetón, porque en el reggaetón hay también una forma de hablar. O sea, yo voy a poner el ejemplo de lo vulgar. Lo vulgar, por ejemplo, es algo que evoluciona en la sociedad. Lo que ayer considerábamos vulgar, lo que ayer consideramos vulgar, no necesariamente hoy se considera vulgar, y también es distinto según los grupos sociales y también los grupos etarios. Aquí la mirada etaria es importante respecto a este fenómeno, porque es un fenómeno que, si bien en este momento tiene presencia en todas las edades, en todos los sectores, ahorita seguro Yanelis profundiza un poco en eso, en lo que nos están dando los estudios de consumo cultural, es un género que tiene una fuerte presencia también en los grupos juveniles, que tienen también su manera de ser, su manera de hablar. Entonces hay formas que consideramos vulgares, en realidad son las formas sencillamente en que se expresan hoy en día determinados grupos, determinados sectores etarios, y que no tienen nada malo en sí mismos.
Y en el reggaetón también hay un registro, puede haber un registro vulgar, pero puede también existir un registro popular. Que el reggaetón sexualice, eso no es negativo en sí mismo, porque el sexo, como parte de los procesos de liberación que han existido en las últimas décadas, es algo que hoy vivimos de una manera mucho más natural. ¿Qué es lo que nos debe preocupar? Bueno, hay un patrón de sexualización en el reggaetón, que si es un patrón machista, que si es un patrón cosificador, que si es un patrón superficial, y lo otro que no podemos perder de vista es que también, que ahí está también la preocupación, que si bien el reggaetón es el fruto de determinados valores que tienen presencia en la sociedad, cosa que a veces olvidamos y pensamos que el reggaetón es el que crea esos valores. No es tan así, claro. Es decir, esos valores tienen presencia en la sociedad. Ahí hay un toma y daca. Tenemos que preocuparnos no solo por lo que está saliendo en las canciones, sino que hay veces que no nos preocupamos por lo que está pasando en la sociedad, por lo que está pasando en determinados grupos, por el hecho, por ejemplo, de que haya grupos sociales que solo escuchen eso, porque el problema no es que escuchen, el problema más grave no es que escuchen reparto, que escuchen reggaetón, es que hay grupos que solo escuchan eso, es decir, que su universo musical, su universo sonoro está de alguna manera unilateralizado, ¿no? Pero entonces, por un lado, el reggaetón es fruto de la sociedad, pero por otro lado también las personas se empiezan a socializar en esos valores con más fuerza en la medida en que se extienden sobre la sociedad, y ahí hay otro elemento que nosotros debemos entrar a considerar. Pero existen vicios, reitero, vicios en el debate social que nosotros tenemos que evitar, que están en el lenguaje, que está en el problema de la sexualización, que está en el tema de que si es causa o si es efecto, que está en el tema, por ejemplo, de el patrón, la cuestión musical, de si es autóctono o si es foráneo. Yo creo que nosotros tenemos que entender ya de que, en primer lugar, nunca fue del todo foráneo, porque el reggaetón, el originario, es caribeño. Es afrocaribeño. Y en tanto eso es también... tienen, como ella explicó, tiene una base rítmica, exactamente, de la cual nosotros también la tenemos en el ADN. Y segundo, cuando se empieza a cubanizar, se vuelve un proceso todavía más autóctono. Lo otro que también nos debe preocupar es que, sin duda, el reggaetón, desde el principio, y el reparto también, se empieza a insertar entonces en unas relaciones de mercado donde esos elementos que pueden ser cuestionables, sencillamente no les preocupa, porque es una ecuación económica que está en función de la ganancia, de la popularidad. Si es popular, si pega, sirve, aunque reproduzca estos valores, claro, X o Y, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene que haber un distanciamiento crítico, pero es un distanciamiento crítico que no puede buscar que el reggaetón se convierta en una canción de trova, porque no es una canción de trova, cumple funciones distintas en una sociedad, es una música hecha para bailar, que refleja códigos de la manera de hablar de la gente cotidianamente, que algunas veces lo hace de una forma que puede no gustarnos, pero en otras ocasiones sencillamente es hasta lúdico la forma de hablar, la forma en que tienen presencia, porque incluso la forma en que se ha cubanizado tiene que ver también con que ya no es solo que se mezcla con ritmos cubanos, sino que tiene la forma de hablar de los cubanos, tanto la popular como la vulgar. Entonces eso hace que prenda todavía más entre la población.